En esta nueva oportunidad les damos una cordial bienvenida a todos los hermanos y hermanas en la fe de nuestro Señor Jesucristo y a todos los amigos y público en general que por la gracia de Dios que ha dispuesto este tiempo tienen la oportunidad de poder participar de estos estudios que estamos realizando de la palabra de Dios. El mensaje de salvación revelado en la Biblia. Estamos estudiando esta serie de estudios de la salvación por fe y gracia en Cristo Jesús. Estamos en el estudio número 541 de esta serie de justificación por la fe en el garante Cristo, que invita a recibir la justicia de Cristo, que es su vida, su carácter, que Dios ha dispuesto como un regalo a todo creyente que por fe está dispuesto a aceptar la vida de Cristo para comenzar una nueva vida cristiana, lo cual es el mensaje central de la Biblia, el fundamento del cristianismo y el último mensaje de misericordia que el mundo espera escuchar de los mensajeros que puedan dar este mensaje con el carácter de Cristo reproducido en sus vidas, con ese carácter de amor, con esa sabiduría de Dios, y llenos del poder del Espíritu Santo para poder impartir este evangelio, esta buena noticia que todo ser humano espera en este mundo. Ese es el estudio que estamos realizando en este tiempo. Ahora vamos a continuar estudiando. Estamos estudiando acerca de la fe genuina, la fe de la justificación por la fe, la fe activa, la fe que produce obras y la fe que puede llevarnos a Cristo para recibir una salvación completa gratuitamente. Hemos estudiado hasta aquí primeramente acerca del llamamiento y luego hemos estudiado acerca de la palabra de Dios, de las leyes de Dios. Y ahora, en tercer orden, estamos estudiando acerca de la fe de Jesús. Hoy vamos a continuar entonces estudiando, porque la mayor condición que Dios pide al ser humano es fe, confianza de todo corazón, una fe que pueda llevarnos a unirnos con Cristo, a hacer un pacto con Cristo, la fe que nos lleve a confiar en entregar nuestra vida, nuestra mente, nuestra voluntad, nuestra conciencia, nuestro juicio y todas las facultades mentales, debemos entregar a Cristo movidos por una fe verdadera, creyendo de que Cristo es creador, de que Dios tiene todo el poder para de vuelta concedernos una vida nueva. Cristo por fe quiere recibir nuestra vida pecaminosa, nuestra vida que está malogrado por el pecado,
Tanto nuestra vida física está lleno de enfermedades, nuestra vida mental está totalmente debilitado, lleno de miedo, de preocupaciones, de estrés, una mente que no puede enfrentar ni siquiera la vida de este mundo. Necesitamos entregarle a Cristo, confiando que Él quiere darnos a cambio una mente nueva. Entregar nuestro corazón para recibir un corazón nuevo. Entregar nuestra vida física, mental, espiritual completa para recibir una nueva vida espiritual. Si usted, hermano, hermana, joven, señorita, si yo creo, confío de que Dios me acepta y estoy dispuesto a entregarle mi vida para ya no continuar viviendo así como hemos vivido desde nacimiento hasta aquí, entonces Cristo está dispuesto a recibirnos. Al que a mí viene, dice, no le echo fuera, y darnos una vida nueva. Si así lo creemos, entonces hoy mismo podemos recibir esa vida nueva. Pero esa vida nueva, Dios nos quiere impartir todos los días. Es como el alimento que necesitamos todos los días. Es como el maná que Dios impartía al pueblo de Israel en el desierto todos los días. Es como el agua que necesitamos todos los días. La vida de Dios, una vida recta, una vida de amor, una vida de obediencia, una vida de justicia, una vida de luz, paz, alegría, necesitamos recibir cada día por fe y gracia. Ese es el objetivo del estudio. Por eso necesitamos creer verdaderamente en la palabra de Dios, en la Biblia. Pero ¿qué es la Biblia? ¿Qué es la palabra de Dios en la Biblia? Son las leyes de Dios simplificados. Son las leyes de Dios que Dios por amor y misericordia lo ha desglosado en estatutos, en pequeños mandatos, en consejos, en dichos, en principios. La Biblia está lleno de promesas. Entonces, el verdadero creyente necesita comprender de que la palabra, la Biblia, las leyes de Dios nos deben llevar a Cristo, porque la palabra de Dios viene de Cristo, las leyes vienen de Cristo. Entonces no debemos conformarnos con la ley escrita, ni con la palabra escrita, porque necesitamos fe para ver a la palabra viviente, que es Cristo, el Verbo viviente, para ver a la ley viviente, al principio del amor. Dios es amor. Pero el libro de Hebreos capítulo 4 dice de que el pueblo de Israel, que escuchaba la palabra de Dios por medio de Moisés, que leía la ley de Dios, las leyes de Dios, pero ellos leían, escuchaban sin fe y no les aprovechó, y no entraron en el reposo
por su incredulidad. Ellos se separaron de Dios y rechazaron a Cristo cuando el dador de la ley, cuando la ley encarnado vino a este mundo. Cuando la palabra viviente y espiritual estaba entre ellos lo rechazaron. Se aferraron a la letra muerta de la Torá, a la letra muerta de la ley. Aunque es un medio que Dios ha dispuesto para llegar a Cristo, la ley, la palabra, pero la palabra sola, la ley sola, apenas cumple ciertas funciones, como la de revelarnos nuestra vida pecaminosa y llevarnos a Cristo. Por eso San Pablo en Gálatas 3, 24 y 25 escribió una gran verdad. Dijo, la ley es como el ayo. ¿Qué es un ayo? Ayo es un tutor, un maestro, un guía. Dijo, Dios nos ha dado la ley, dice, como un guía, como un maestro, como un tutor para llevarnos a Cristo. Su objetivo de la ley, de la palabra de Dios, es llevarnos a Cristo. Pero los seres humanos, al entender mal la ley y la palabra, se han puesto a querer obedecer, a querer cumplir. Y no se han dado cuenta de que el ser humano pecador no puede cumplir, no puede obedecer. Pero tampoco su objetivo de la palabra de la ley no es pedir obediencia, sino es mostrar el pecado y llevar a Cristo. La ley es el ayo, el tutor, el guía, el vigilante, el maestro para llevarnos a Cristo, para ser justificados por la fe, dice. O sea, para que Cristo pueda perdonar al pecador y pueda darle una nueva vida de justicia. Ahora sí, dice, el creyente en Cristo en nueva vida espiritual ya no estará bajo la condenación de la ley. La ley de Dios, la palabra de Dios ya no podrá condenar a un verdadero cristiano que ha recibido una nueva vida de justicia porque es obediente, vive la ley. Su carácter es el carácter de Cristo, un carácter de justicia. Vive la vida de Cristo, como Cristo no puede caer en pecado porque el Espíritu lo sostiene. Y su vida es una vida activa de servicio. Jesús dijo, no he venido a ser servido, sino a servir por amor. Así es la vida del nuevo cristiano justificado por Cristo. Entonces ya no está bajo la ley, bajo la palabra, bajo la Biblia. O sea, la Biblia ya no le condena, la ley no le puede condenar porque vive una nueva vida recta, justa, buena. ¿Y la ley qué dirá? La ley le dirá, esa es la justicia que exijo. La palabra de Dios también dirá, ahora eres obediente, eres cumplidor de la palabra, yo no te condeno. Le dirá, ahora tienes vida eterna. Ahora gozas del favor de Dios. Por eso San Pablo dice en Romanos capítulo 3, si por la fe, dice, recibimos a Cristo y somos justificados y tenemos la vida de Cristo, entonces invalidamos la ley, no de ninguna manera, sino establecemos la ley. Es decir, el verdadero cristiano, con su obediencia perfecta y permanente, con su
con el carácter perfecto de Cristo, establece la ley. Pero ¿qué aconteció con los judíos? Estamos estudiando la historia. Este mensaje que estamos estudiando, como todos los que hasta aquí estamos estudiando sabemos ya, de que este mensaje fue presentado en 1888 por 3 mensajeros: Helena Hardon de White, los pastores Alonzo T. Jones y el pastor E.J. Waggoner. Pero el pueblo adventista de aquel entonces se aferraron a la ley, se aferraron a la palabra escrita de la Biblia, a los testimonios que había escrito Helena White. Se aferraron a la letra, por más que la letra, el escrito era verdad, pero el escrito, la ley, no puede dar vida. La ley, la Biblia, no puede cambiar la vida del ser humano. La ley, la Biblia, no puede solucionar el problema del pecado en el hombre. Solo le muestra sus pecados y le muestra el deber, lo que un verdadero cristiano debe ser, nada más. Entonces, ahora el creyente necesita de un Salvador. Y Cristo es el verdadero Salvador. Cristo es entonces la verdadera ley viviente, el amor verdadero. A eso lleva la palabra. Si la ley, la palabra, no cumple esa función, entonces ningún ser humano se podrá beneficiar del plan de salvación. Vamos a leer ahora entonces en Materiales de Helena White de 1888, en la historia, cómo este mensaje estaba siendo predicado acerca de la fe, que es la tercera condición y la principal condición para recibir la salvación, la justificación y la vida eterna. Página 374, Materiales de Helena White. Toda la historia escrita está allí. Dice así: los judíos miraron a un Salvador velado, que nunca habían visto develado. Y muchos que afirman ser el pueblo de los guardadores de los mandamientos de Dios están mirando a un Salvador velado. La Biblia en 2 de Corintios 3, capítulo 3, allí nos muestra claramente cómo el pueblo de Israel, dice, tenía un velo y por eso no podían comprender el verdadero significado de la ley. El velo no les dejaba. Por eso aquí dice, los judíos miraron a un Salvador velado, que nunca habían visto develado. Cuando Jesús vino, no pudieron reconocer a Cristo. Ellos estaban como que tuvieran un velo delante de sus ojos y vieron a Jesús opacamente y no vieron realmente que Jesús era
la ley encarnado, el amor verdadero. Por eso el pueblo judío rechazó a Cristo. Solamente pocos discípulos aceptaron a Jesús. Y los discípulos que aceptaron a Jesús, cuando Jesús los llamó, el poder del Espíritu Santo los hizo dejar su familia, su trabajo, y le siguieron a Jesús todos los días. Entonces, eso mismo hoy debe acontecer. Todo creyente, no interesa qué nombre tenga su iglesia, su organización, su grupo, su ministerio, si realmente el Espíritu Santo quita el velo delante de los ojos y el Espíritu Santo le hace comprender el plan de salvación, que la salvación es un regalo, un don, un milagro, una dádiva inmenso, grande, porque recibir una vida recta, santa, para vivir eternamente, es algo que el ser humano no cree. Ahí está el problema, la incredulidad. Pero si usted, yo o cualquiera llega a comprender y creer esta salvación tan grande, entonces el velo le es quitado, dice, y acepta a Cristo como su Salvador personal. Entonces comenzará a vivir una nueva vida. Pero mientras tenga el velo, ¿y cuál es el velo? El velo es el antiguo pacto. Confianza en el hombre, confianza en la carne, en el yo, confianza en el hombre, confianza en líderes, en maestros, y confianza en las cosas de este mundo, en todo lo que el mundo ofrece, confianza en la educación del mundo, alimentación del mundo, forma de vestirse del mundo, actividades del mundo, vida de la ciudad del mundo. Si el ser humano pues confía en esas cosas, entonces no puede confiar en Cristo, tiene el velo. Solo ve la ley escrita, la palabra escrita, los libros de los testimonios escritos, nada más, pero no ve a Cristo. Por eso la mensajera del Señor estaba diciendo, y muchos que afirman ser del pueblo de los guardadores de los mandamientos de Dios, están mirando a un Salvador velado, a un Salvador que como un velo se pone en medio y uno no puede ver. Solo se quedan con la palabra escrita, con la ley escrita. Ellos han pensado tan poco en el gran plan de redención, el sacrificio expiatorio y la verdad de que a través del derramamiento de la sangre de un Salvador que solo los ángeles podrían proclamar la paz en la tierra y la buena voluntad para con los hombres. Habla, ora, sin el derramamiento de la sangre no hay remisión de pecados. Entonces, ¿por qué no insistir en la necesidad de la fe en la sangre de Jesucristo? El profeso cristiano puede hablar de la palabra de Dios, puede orar, puede cumplir en su vida externa la palabra, las leyes,
pero no ha recibido la justificación por la fe. No ha recibido remisión, perdón de todos sus pecados y no ha recibido cambio de vida. Por eso preguntó la mensajera del Señor: ¿por qué entonces no insistimos en la necesidad de tener fe verdadera en la sangre de Jesucristo? Necesitamos estudiar y estudiar y estudiar acerca de la palabra de Dios para tener verdadera fe, porque la fe viene por el oír. Y sigue diciendo: pero yo de una forma muy humilde les diré que la ley señala a Cristo y Cristo señala a la ley, porque el hombre ha quebrantado la ley. El día en que vivimos es un periodo en que la ley de Dios es casi universalmente anulada. Vivimos en un tiempo en que nadie puede cumplir la ley, nadie puede obedecer la ley, ni la palabra de Dios, ni la Biblia, nadie puede. Los religiosos obedecen a medias. Las leyes de Dios y la palabra de Dios, los consejos de Dios en la Biblia, lo han humanizado y lo han adaptado a la capacidad de obediencia humana. ¿Qué necesita para que realmente obedecer perfectamente? Necesita primero fe. La fe que por medio de la palabra de Dios lleva a Cristo. Por eso dice: Cristo lleva a la ley y la ley lleva a Cristo. La ley lleva a Cristo y Cristo le da una nueva vida. En esa nueva vida el creyente ahora es cumplidor de la ley. Hay una estrecha relación. Muy pocos se dan cuenta de que su responsabilidad personal ante Dios, el poder de la acción libre e independiente, puede llenarnos de asombro. Dios habla. ¿Qué dice? Dios dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Cuando Jesús estaba en esta tierra, los religiosos vinieron a preguntarle. Y todo religioso hoy también necesitamos preguntar a Dios: ¿cómo es verdaderamente ser liberado del pecado y de la vida de pecado? ¿Cómo es ser cristiano verdadero? ¿Cómo es vivir la vida de Cristo? ¿Cómo es tener el carácter de Cristo? ¿Cómo es vivir lleno del amor de Dios para vivir feliz en la familia, en el hogar, en la iglesia, en el mundo? Aunque el mundo esté en guerra, en revolución, en rebelión, en toda clase de males, el cristiano que tiene el amor de Dios puede vivir en paz, feliz. ¿Cómo es eso? Entonces, la palabra escrita es claro. Todo verdadero cristiano, ¿cómo debe vivir? Amar al Señor tu Dios, dice, con todo tu corazón. ¿Cómo es amar de todo corazón? A Cristo. Es vivir para Dios.
y con toda tu alma, dice, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Es decir, nuestra mente debe ser consagrado a Dios, pero no la mente humana, carnal, sino la mente nueva que recibe el cristiano en el nuevo nacimiento. En el nuevo nacimiento, engendrado por el Espíritu, nace con la mente nueva. Esa mente nueva lo recibe de Dios. Y si lo recibe de Dios, esa mente tiene que consagrarlo para que esa mente sirva a Dios. No al mundo ya, ni siquiera al yo, a la carne. Igual con todas tus fuerzas, dice. Tenemos que comprender las palabras claramente. Toda, dice, toda, todo el corazón, toda el alma, todas las fuerzas, toda tu mente, dice. Entonces se refiere a la nueva fuerza. La nueva criatura en Cristo nace con nueva fuerza. Toda su fuerza del hombre espiritual debe ser consagrado para vivir para Cristo, para trabajar para Cristo. Ni siquiera el 1% no debe dedicarse para el mundo, ni para el yo, ni para la carne, nada, ni 1%. Con todos los talentos del alma. Y los discípulos realmente comprendieron eso. Por eso dejaron todo y siguieron a Jesús, sirvieron a Cristo todos los días con su mente, sus fuerzas, su alma, de todo corazón. Pero su trabajo no era servir al Maestro, a Jesús. Jesús dijo, yo no he venido para que me sirvan a mí, con esa mente nueva, con esa fuerza nueva, alma nueva, corazón nuevo. Sino Jesús les enseñó, el que quiere servirme, tiene que servir, dijo, a su prójimo. Porque todo el mundo, dice, Jesús dijo, todo el mundo es mío. Todo el mundo yo lo he creado, me pertenece. Todos son mis hijos, aunque se han descarriado como el hijo pródigo, pero son mis hijos. El que me ame a mí, tiene que servir a su prójimo, dijo, como a sí mismo, para que tenga vida eterna. Eso es vida eterna, servir al prójimo, predicar al prójimo, enseñar al prójimo, ayudar al prójimo a llevar sus cargas, enseñar a los enfermos, llevarlo a Cristo. Todos los días el verdadero cristiano, con la fuerza de Dios, con la mente de Dios que ha recibido, con su corazón nuevo, su carácter nuevo, debe servir al prójimo. No como quien cumple, sino porque el Espíritu Santo, el amor, lo constriñe. Ese es el resultado de la verdadera fe. Si yo, hermano, usted, hermano, hermana, en nueva vida está por fe sirviendo al prójimo en nombre de Dios, por eso dice, el justo vivirá por la fe, entonces usted es cristiano. Usted vive por fe, tiene fe verdadera. Pero si todavía estamos sirviendo al mundo, al yo, a la carne, entonces nos falta la fe. Estamos confiando en el mundo, en el trabajo, en el estudio, en las riquezas. Nos estamos confiando en nosotros. Entonces no hay
no hay pues una verdadera vida cristiana. Sigamos leyendo. Es imposible que nos demos cuenta de la naturaleza del largo alcance de la ley de Dios, a menos que veamos a Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos comprender el largo alcance de la ley de Dios. ¿Cuál es el largo alcance? Llevarnos a Cristo. No es solo aceptar la ley escrita entonces. No es solo aceptar la palabra escrita, la Biblia o los testimonios. No, eso está bien, es el primer paso, pero eso nos debe llevar a aceptar a Cristo crucificado, a Cristo que intercede en el santuario celestial, a Cristo que quiere entrar a nuestra vida y hacer realidad la nueva vida, porque Cristo es creador, quiere crear un nuevo hombre dentro de nosotros. El sacrificio expiatorio. A través de la ley está el conocimiento del pecado. Entonces, ¿la ley escrita para qué sirve? Solo para conocer el pecado, los actos, nada más. La ley moral de Dios es el detector de los pecados. Es un detector nada más. ¿Y cómo podemos tener un conocimiento inteligente de lo que constituye el pecado a menos que reconozcamos el nivel moral de la justicia de Dios? El que tiene las concepciones más completas del sacrificio infinito de Cristo por los pecados del mundo y por la fe se apodera y se apropia de la justicia de Cristo como su justicia, puede ver la santidad, la belleza y la gloria de la ley de Dios y exclamar como David: «Oh, cuánto amo tu ley! Todo el día ella es mi meditación». Cuando uno entonces comprende la vida de Cristo en este mundo, su muerte en la cruz, su resurrección, su obra intercesora, la salvación gratuita que ha dispuesto, entonces por fe dice, acepta y se apropia, se apodera de la justicia de Cristo, de la vida de Cristo, como su justicia. Yo debo recibir la justicia, es decir, la vida de Cristo, el amor de Cristo, el carácter de Cristo como mi carácter. Y por fe comenzar a vivir en ese carácter, en esa vida. Por fe hacer las obras de Cristo y mucho mayores, dijo Jesús en San Juan capítulo 14, 10 al 14. Y por fe puedo predicar el Evangelio, porque el amor de Dios me impulsará y el poder del Espíritu Santo me dará fuerza para hacerlo. Entonces la vida cristiana tendrá sentido y se exaltará la ley de Dios. Ahora sí, la ley cumplió su función completa. Ya no una función a medias, sino completo. Y amaremos a la ley escrita, pero amaremos a la ley original, a Cristo. Amar de todo corazón. Ahora vamos a continuar conociendo la historia, cómo la mensaje del Señor seguía presentando acerca de una fe verdadera en la ley y en la palabra de Dios. Ahora veamos en la siguiente página, Materiales de Elena White de 1888, en la página 375. 37
3:7-5 dice así: la ley de Dios llega a lo interno, así como las acciones externas de los hombres. Discierne los pensamientos y propósitos del alma. Así que la ley de Dios, su propósito es llegar al interior. Pero también su propósito es también mostrar la vida externa. Tiene entonces un doble propósito. Si creemos por fe verdaderamente, entonces vamos a comprender de que la ley nos va a mostrar cómo estamos viviendo. Y no hay ningún hombre justo, ninguno que pueda cumplir en este mundo. La ley nos va a condenar. Pero si nosotros aceptamos a Cristo, Cristo por su Espíritu escribirá, dice, la ley en el nuevo corazón, en la mente nueva. Entonces la ley ahora nos mostrará la vida interna. Y así cumplirá su propósito. Un hombre, dice, puede ser culpable de pecados que solo Dios sabe. La ley de Dios es de hecho un buscador de corazones. Hay pasiones oscuras y de celos, venganzas, odios, lujurias y ambición salvaje que se encubren de la observación humana. Pero el gran Yo Soy lo sabe todo. Hay pecados que están en el corazón, en la mente, en los pensamientos, en los deseos. Hay celos, venganza, odio, descontento. El hombre no puede ver eso, dice. Ni uno mismo puede saber, porque el corazón del hombre carnal es engañoso. Pero Dios sí sabe. Cristo es la ley viviente. Cuando dice que la ley es escrita en el corazón, eso quiere decir que Cristo establece su trono en el corazón del hombre. Pero no en el corazón antiguo, viejo, no en el corazón egoísta, no en el corazón duro de piedra, no en el corazón lleno de pecado del hombre viejo, sino en el nuevo corazón. Esa es la gran verdad que hay que diferenciar. Muchos cuando no entienden este evangelio, ¿qué dicen? Señor, dice, entra a mi corazón. Y cree que Cristo puede morar en un corazón egoísta, lleno de pecado, en un corazón que ama el mundo, en un corazón pecaminoso. Muchos piensan que Cristo puede estar en la mente del pecador pecaminoso, mente pecaminoso. Y muchos piensan que entonces Cristo puede entrar allí o puede dar su gracia, su espíritu. Entonces el hombre carnal piensan que puede cambiar, puede mejorar, puede aprender. Ese es el mayor engaño que uno mismo se hace, y si otros enseñan eso, también le engañan. Porque el Evangelio, la palabra de Dios, si es de un Dios poderoso, tiene que producir fruto, tiene que comprobarse. La palabra de Dios, verdaderamente comprendido, aplicado por fe, es mejor que la ciencia de los científicos. Los científicos nunca aceptan algo que no han comprobado. Ciencia es algo que han comprobado en el laboratorio, es algo real, visible, palpable, es un hecho. Eso es ciencia.
Si no está comprobado, es una teoría, es una filosofía. Pero las leyes de Dios, la palabra de Dios, por fe se puede comprobar mejor que la ciencia. La palabra de Dios dice no volverá vacío. La palabra de Dios produce cuando uno lo acepta y lo recibe por fe en Cristo. En Cristo la palabra de Dios, la ley de Dios, cambia vidas, nos da una nueva vida. No es que mejoró la vida antigua, la vida carnal, no. Dios lo desecha al hombre carnal, porque Dios es creador, no es un Dios de remiendos. Por eso cuando Jesús estaba en esta tierra, ¿qué dijo? Ustedes a los fariseos les dijo, a los judíos, doctores de la ley, a los israelitas de ese tiempo, ¿qué les dijo? Ustedes les gusta remendar los odres viejos. El remiendo nuevo echará a perder peor el odre, dijo. El remiendo no vale. Se necesita, dijo, odre nuevo para vino nuevo. ¿Qué estaba queriendo decir? Que no, la vida religiosa cristiana, les estaba diciendo a los judíos, no es querer aprender a obedecer con vida carnal, con corazón egoísta, con mente terrenal. No es aprender a obedecer, a mejorar, no, sino es desechar al hombre viejo. Por eso Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, Gálatas 2:20. Y luego Pablo dice, el hombre viejo debe morir cada día. Cada día debemos recibir nueva vida. Por eso la vida cristiana es fácil. Vivir en una nueva vida, una vida de servicio, de obediencia como los discípulos, es fácil. Pero vivir la vida cristiana en la vida vieja, en el hombre viejo, con el corazón egoísta, con mente terrenal, es totalmente difícil, imposible. No se puede servir a Dios y seguir sirviendo al mundo. Jesús dijo claramente. ¿Qué necesitamos para saber si estamos entonces en el camino correcto o no? Necesitamos estudiar al detector la palabra de Dios, la ley, y creer entonces de que estamos mal y que nuestra vida no sirve, no vale. Miserable hombre de mí, soy ciego, soy desnudo, sin carácter bueno, no tengo gracia, vivo mal, reconocer. Y sigue diciendo la palabra, los pecados han sido contemplados y aún no se llevan a cabo por falta de oportunidad. El ser humano no es pecador por cometer actos o pecados externos. Cuando uno solamente cree en la ley escrita, en la palabra escrita, y no cree verdaderamente en Cristo, no aceptó a Cristo, entonces la ley y la Biblia solamente le señala y el pecador es consciente de los pecados externos que se cometen nada más. Pero el objetivo de la ley de la Biblia no es eso, es llevar a Cristo. Entonces, ¿qué va a pasar? Repito, los pecados han sido contemplados y aún no se llevan a cabo por falta de oportunidad. Todo ser humano es pecador porque tiene un corazón pecaminoso, una mente pecaminoso. Pero muchas veces el ser humano se cuida
y no da lugar a que salgan los pecados. Muchas veces se frena, se cuida, pero tarde que temprano han de salir cuando haya oportunidad, cuando haya necesidad. Por eso, el Evangelio la salvación es desechar al hombre viejo con todo su almacén de pecado. Ahora sí dice, la ley de Dios hace un registro de todo eso. Estos secretos y pecados ocultos forman el carácter. ¿Por qué el ser humano, que no tiene nuevo corazón, mente nueva, nueva vida espiritual, que no tiene, por qué siempre tiene carácter imperfecto? Es porque su corazón está lleno de celos, venganzas, odio, lujuria, ambiciones, malos deseos. Y eso afecta y produce mal carácter. Por más que quiere tener buen carácter, nunca va a tener buen carácter. Entonces, ¿qué necesita? Necesita que la palabra, la ley, lo lleve a Cristo. La ley de Dios no solo condena lo que hemos hecho, sino lo que no hemos hecho todavía. Ahí está. Entonces la ley de Dios no solo condena lo que hemos hecho. Si hemos robado, mentido, hemos codiciado, hemos hablado mal, hemos tratado mal, no solamente condena eso, sí condena eso, pero condena también lo que no hemos hecho. El odio que está en el corazón, el descontento, el mal carácter, el mal genio, todos los deseos, avaricias, toda lujuria que está adentro, que no hemos dejado salir, que no hemos cometido, eso también la ley condena. Por eso, salvación es desechar al hombre carnal y recibir nueva vida. Así entonces, el Señor nos quiere enseñar el verdadero evangelio. En el día de las cuentas finales, dice, encontraremos un registro de los pecados de la omisión, así como pecados de comisión. O sea, pecados, actos cometidos, y como pecados que no hemos cometido, que están adentro en la mente, en el corazón. Dios traerá cada obra a juicio, cada cosa secreta. No es suficiente que por vuestra propia medida de carácter demuestren que no han hecho ningún mal positivo. A ver, voy a repetir para comprender esto. Dice, no es suficiente que por vuestra propia medida de carácter demuestren que no han hecho ningún mal positivo. El hecho de que uno no ha hecho ningún bien positivo será suficiente para condenarlo como un siervo malvado y perezoso. Entonces la vida cristiana no solamente es evitar de hacer el mal, cuidarse de hacer el mal, sino también si uno no ha hecho el bien que podría haber hecho, sino que ha sido un siervo malvado y perezoso, entonces también será condenado. Por eso el apóstol Pablo dice, el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Sabemos que Cristo llama para predicar el Evangelio. Cristo llama al servicio activo.
Cristo llama a ser pescadores, cazadores. Cristo llama a salvar almas. Pero si nosotros no estamos dispuestos a ser llevados por el Espíritu Santo a ese trabajo, entonces seremos condenados también. ¿Qué necesita para comprender esto? Fe, confianza. Todo aquel que por fe acepta a Cristo, no solo por fe acepta la ley, la Biblia, el escrito, sino que también acepta a Cristo por fe. La fe le une a Cristo. La fe le lleva a consagrarse cuerpo, alma y espíritu con sus talentos, sus habilidades, sus bienes. Todo se consagra, se une a Cristo por fe. Entonces un verdadero cristiano unido a Cristo recibe su justicia, su vida, vida nueva, vida espiritual, Espíritu Santo, gracia. Ahora está habilitado, preparado para ser siervo de Cristo. Ya no un siervo malvado ni perezoso. Entonces la fe soluciona todo. La fe es la base. La fe es el fundamento que nos lleva a Cristo, al verdadero fundamento. Sigamos leyendo un poco más para terminar nuestro estudio. Estamos en la página 375. Dice así: por las escrituras de la ley no se justificará la carne, el ser humano, es decir, o sea, solamente por obedecer, cumplir las escrituras, la ley, ningún ser humano llegará a ser justo, y si no llega a ser justo, no podrá ser salvo tampoco. No hay poder en la ley que pueda salvar al transgresor. Así que la ley, la Biblia, el escrito, no tiene poder para salvar al pecador, al transgresor. Solo es para mostrarle su pecado, nada más. El pecador no puede obedecer. Si obedece, va a obedecer mal. A eso se llama religión legalista, farisaica. Hoy los adventistas pueden cumplir la ley externamente, guardando el sábado, cumpliendo los 10 mandamientos. Pero si su corazón no está cambiado, si no tienen nuevo corazón, mente nueva, si Cristo no mora en ese nuevo corazón, si el amor no los impulsa a ser siervos activos, ministros de Cristo, misioneros vivientes, si no los lleva la fe a eso, entonces de nada sirve cumplir la ley. Se necesita a Cristo. Cristo sí tiene poder para poder salvar de esa vida pecaminosa y darle una vida poderosa. Si el hombre, después de su transgresión, pudo haber sido salvado por su máximo poder para guardar la ley, entonces Jesús no necesitaba morir ni venir a este mundo. Ahí está otra gran verdad. Si realmente el pecador, el hombre, sea varón, mujer, joven, señorita, un niño, si pudiera con su fuerza, con su preparación, aprender a guardar la ley, a obedecer la Biblia, a llegar a educarse, a llegar a ser una buena persona, entonces
Jesús no necesitaba venir a este mundo. Jesús no necesitaba morir en la cruz ni resucitar. Jesús no necesita ser intercesor tampoco en el cielo. Pero ¿por qué vino Jesús a este mundo? A nacer del Espíritu en carne humana, a vivir una vida perfecta, con un carácter perfecto de amor, sirviendo al prójimo todos los días, con una vida confiando en el Espíritu de su Padre, que le sostenía y nunca cayó en pecado, tentado en todo, nunca cayó en pecado. Enfrentó todos los males de este mundo hasta la muerte, sin quejarse, sin maldecir, perdonando a sus enemigos, y murió en la cruz pagando por los pecados de la humanidad. Resucitó para que todo creyente que acepta pueda resucitar a nueva vida. Entonces Jesús vino a hacer esa obra porque sabía y sabe que el hombre pecador nunca va a poder obedecer la ley perfectamente, ni la Biblia, nunca va a poder cumplir las ceremonias, los ritos, los cultos, nunca va a poder predicar con poder el Evangelio, nunca va a poder tener un carácter perfecto de amor. Por eso Jesús vino a esta tierra hace 2000 años atrás y ha dispuesto una salvación gratuita. Ahí está la gran verdad. Entonces, ¿por qué hoy el mundo religioso, como los estudiosos de las religiones dicen que hay más de 34,000 iglesias en este mundo, comenzando desde el adventismo, protestantes, evangélicos, católicos y musulmanes y hindúes y toda clase de religiosos? ¿Por qué todos se afanan en querer cumplir los cultos, las ceremonias, en predicar la teoría, la letra de la palabra, en tratar de obedecer, pagar diezmos, repartir sus bienes, qué sé yo, tantas cosas que imponen cargas, normas, estatutos, mandatos, acuerdos? ¿Por qué se afanan y tuercen así las Escrituras? Si Dios nunca ha pedido al hombre pecador esas cosas. Lo único que Dios ha pedido al hombre pecador es que escuche el llamamiento y tal como está, acepte a Jesús. No solamente acepte la palabra, la ley, sino también acepte a Jesús y entregue su vida a Cristo y haga el pacto y se una con Cristo y viva con Cristo, permanezca en Cristo. Eso es lo que ha pedido. Ahora sí, permaneciendo unido a Cristo, conectado a Cristo en vida nueva, injertado a Cristo, ahora sí será obediente, cumplidor, predicador, amoroso, bondadoso, carácter perfecto, vida nueva, todo. El que tiene a Cristo tiene todo. El que no tiene a Cristo no tiene nada. Por eso, claramente dice Salmos 23:1, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Al que aceptó a Jesús, nada le falta. Como nada le falta, ya no busca educación en el mundo, ya no busca trabajo en el mundo, profesión en el mundo, casa en el mundo, alimentación del mundo, ropas del mundo, ya no busca nada porque todo tiene en Cristo. Cristo le va a dar de gracia. Por eso Pablo no se equivocó cuando dijo, todo lo puedo en Cristo. Todo lo que la Biblia dice, la ley dice, los testimonios dicen, todo pueden cumplir a perfección
en Cristo. Pero sin Cristo nadie puede cumplir. El adventismo está ¿cuántos años? Más de 170 años desde 1844 queriendo cumplir la ley y no puede cumplir la ley. Los evangélicos y protestantes están ya 200, 300, 500 años desde el tiempo de Lutero queriendo cumplir la Biblia. No pueden cumplir, no pueden obedecer. Los católicos aún, desde que los discípulos descansaron después de predicar con poder, con el Evangelio, con la lluvia temprana, los católicos quedaron después de eso y no pueden cumplir. Necesitamos a Cristo. Cristo en la ley y la ley en Cristo. Cristo la palabra y la palabra en Cristo. Que Dios bendiga su palabra. Gracias a Dios. Gracias por vuestra atención. Amén. Así sea el Señor.